¿Cuántas veces has pedido una señal? ¿Cuántas veces has mirado al cielo y has dicho, Dios, si esto es lo correcto, dame una señal? ¿Cuántas veces has estado en una encrucijada sin saber qué camino tomar y has rogado por dirección? Y déjame preguntarte algo más importante. ¿Cuántas de esas señales has ignorado? ¿Cuántas veces Dios te ha respondido y tú has dicho, no, esa no puede ser la señal, tiene que ser otra cosa? ¿Cuántas veces has recibido exactamente lo que pediste, pero lo rechazaste porque no vino de la forma que esperabas? Porque ese es el problema, no es que Dios no responda, es que nosotros no escuchamos, no es que Dios no dé señales, es que nosotros las ignoramos, y las ignoramos por 3 razones. Primera, porque no vienen envueltas en el papel que esperábamos. Segunda, porque requieren acción incómoda. Y tercera, porque desafían lo que ya habíamos decidido hacer. Entonces pedimos señales, pero en realidad no queremos señales. Queremos confirmación, queremos que Dios nos diga que lo que ya decidimos está bien. Y cuando la señal nos dice algo diferente, la ignoramos y después nos quejamos de que Dios no nos habla. Hoy te voy a contar algo que cambió mi vida, una historia sobre cómo pedí una señal, la recibí, la ignoré y casi destruí mi futuro. Y cómo tuve que aprender de la forma más dura que cuando Dios te da una señal, no la ignoras. Porque Dios no habla 2 veces de la misma forma. Si ignoras la señal, la siguiente lección va a ser mucho más dolorosa. Yo tenía 23 años. Estaba en Japón, tenía un trabajo estable, un buen salario, un futuro predecible, pero algo dentro de mí no estaba en paz. Sentía que había algo más. Sentía que Dios me estaba llamando a algo diferente, pero tenía miedo. Miedo de dejar la seguridad, miedo de fallar, miedo de decepcionar a mi padre que había trabajado tan duro para conseguirme ese trabajo. Entonces oré como nunca había orado, le dije a Dios, si quieres que deje este trabajo, si quieres que vaya a otro país, si quieres que haga algo diferente, dame una señal clara, una señal que no pueda ignorar. Y la señal llegó. Una semana después recibí una llamada de Colombia. Una organización social me estaba ofreciendo trabajar con ellos, sin salario, solo un lugar para vivir y comida, y querían que fuera ya, en un mes. Y cuando colgué el teléfono, supe que esa era la señal, lo supe en mi corazón, lo supe en mi espíritu, esa era la respuesta a mi oración, pero mi mente empezó a pelear. Dijo, no, esa no puede ser, esa es una oferta terrible, sin salario, sin seguridad, en un país que apenas conozco. Esa no es una señal de Dios, esa es una locura. Y empecé a buscar otras señales, mejores señales, señales más cómodas, señales que no requirieran sacrificio. Y pasaron 2 meses, y la paz que tenía se convirtió en inquietud. La inquietud se convirtió en ansiedad. La ansiedad se convirtió en depresión, y mi vida empezó a desmoronarse. Perdí el trabajo, perdí la relación, perdí la dirección, y me encontré en el peor momento de mi vida. Y en ese momento, en el fondo del pozo, recordé la llamada. Recordé la señal que había ignorado. Y me arrodillé y le dije a Dios, perdóname, me diste la señal que pedí y yo la ignoré. La ignoré porque no era lo que yo quería escuchar. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Pero si todavía me quieres, si todavía hay oportunidad, voy a ir, voy a obedecer. Aunque sea tarde, aunque haya desperdiciado tiempo, voy a hacer lo que me mostraste. Y llamé a Colombia. Y milagrosamente la oportunidad todavía estaba ahí. Y fui. Y esos fueron los años más difíciles pero más transformadores de mi vida, porque ahí descubrí mi propósito, ahí descubrí mi pasión, ahí descubrí quién realmente soy, y todo porque finalmente obedecí la señal que había ignorado. Entonces déjame explicarte algo crucial. Las señales de Dios no siempre son obvias, no siempre son cómodas, no siempre tienen sentido lógico, pero tienen 3 características que nunca fallan. Primera, traen paz profunda aunque den miedo. Segunda, requieren fe y acción. Y tercera, te sacan de tu zona de confort. Entonces, si estás esperando una señal que sea fácil, que sea cómoda, que no requiera sacrificio, estás esperando algo que Dios no manda, porque Dios no te llama a la comodidad, te llama al crecimiento, y el crecimiento siempre es incómodo. Ahora déjame contarte 3 historias de personas que pidieron señales, las recibieron, y cómo respondieron determinó completamente el curso de sus vidas. La primera es de un hombre en Medellín. Él estaba en una relación tóxica, sabía que tenía que terminarla, pero tenía miedo de estar solo. Entonces oró, Dios, si debo terminar esta relación, dame una señal. Y al día siguiente, su novia lo engañó. La descubrió, la evidencia estaba ahí, clara, innegable. Esa era la señal. Pero ¿sabes qué hizo? La perdonó. Siguió con ella, porque dijo, todos merecen segundas oportunidades.
Y yo lo conocí un año después. Estaba destrozado. Ella lo había vuelto a engañar, lo había manipulado, lo había vaciado emocionalmente. Y me dijo: Kenji, Dios me dio la señal, me la dio clara, pero yo no quería verla, no quería aceptarla. Y ahora perdí un año de mi vida en algo que Dios me estaba diciendo que terminara desde el principio. Y aprendí que cuando ignoras las señales de Dios, no cambias el destino. Solo lo retrasas y el camino se vuelve más doloroso. La segunda historia es de una mujer en Bogotá. Ella quería emprender, tenía una idea de negocio, pero tenía miedo de dejar su trabajo estable. Entonces oró: Dios, si debo emprender, dame una señal. Y 2 semanas después la despidieron. Sin razón aparente, sin aviso, la despidieron. Esa era la señal, Dios cerrando una puerta para abrirle otra, para obligarla a hacer lo que tenía miedo de hacer. Pero ella entró en pánico, empezó a buscar otro trabajo desesperadamente. Aceptó el primero que le ofrecieron, un trabajo peor que el anterior, menor salario, más estrés, y su idea de negocio quedó archivada. Y la conocí 3 años después, todavía en ese trabajo que odiaba, todavía con esa idea de negocio en su mente, y me dijo: Kenji, yo sé que Dios me dio la oportunidad. Me despidieron y en lugar de ver la indemnización como capital inicial, la vi como salvavidas. En lugar de ver el tiempo libre como oportunidad, lo vi como crisis. Ignoré la señal porque tenía más miedo que fe. La tercera historia es diferente. Es de un joven en Cali. Él estaba estudiando una carrera que odiaba, solo porque sus padres querían. Pero sentía que Dios lo llamaba a otra cosa, a servir, a trabajar con comunidades vulnerables. Entonces oró: Dios, si este es tu llamado, dame una señal. Y una semana después un misionero lo contactó. Le ofreció ir a África. 6 meses, sin paga, solo experiencia. Esa era la señal. Clara, directa, imposible de confundir. Y este joven hizo algo diferente. Obedeció, dejó la universidad, enfrentó la furia de sus padres, fue a África. Y esos 6 meses cambiaron su vida. Descubrió su propósito, regresó diferente. Terminó estudiando trabajo social. Hoy trabaja con comunidades en Colombia, es feliz, realizado, con paz. Y me dijo: Kenji, la mejor decisión de mi vida fue obedecer la señal, aunque todos me dijeron que estaba loco, porque Dios sabía lo que yo necesitaba mejor que yo mismo. Ves el patrón: 3 personas, 3 señales, 2 las ignoraron, 1 obedeció, y las vidas resultantes no podrían ser más diferentes. Los que ignoraron las señales están atrapados, llenos de arrepentimiento, preguntándose qué hubiera pasado si. El que obedeció está libre, viviendo su propósito, agradecido de haber tenido el coraje de confiar. Entonces, déjame darte pasos prácticos para reconocer y obedecer las señales de Dios. El primer paso es estar quieto. Deja de hablar y empieza a escuchar, porque Dios no grita, Dios susurra, y no puedes escuchar un susurro en medio del ruido. Entonces apaga la música, apaga las redes sociales, apaga las opiniones de todos y siéntate en silencio y pregunta y escucha, no con tus oídos, con tu corazón, porque Dios habla al espíritu, no a la carne. El segundo paso es pedirle a Dios que confirme la señal de 3 formas diferentes. Una señal puede ser coincidencia, 2 señales pueden ser casualidad, pero 3 señales apuntando a la misma dirección es Dios. Entonces, cuando recibas lo que crees que es una señal, no actúes inmediatamente. Pide confirmación. Dios, si esto es tuyo, confírmalo de otra forma. Y espera, y observa. Y cuando veas las confirmaciones, ya no hay duda. El tercer paso es checar tu paz. Las señales de Dios siempre traen paz. Puede ser una paz incómoda, puede ser una paz que da miedo, pero es paz. Es esa sensación profunda de que aunque no entiendas cómo, aunque no veas el camino completo, estás en la dirección correcta. Si no hay paz, no es de Dios. Si hay confusión constante, ansiedad que no se va, inquietud en tu espíritu, detente, espera más claridad. El cuarto paso es preguntarle a personas sabias, no a cualquiera, a personas que conocen a Dios, que tienen fruto en sus vidas, que han caminado el camino de fe, y cuéntales lo que estás sintiendo y escucha su consejo. Porque Proverbios dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero ojo, no busques gente que te diga lo que quieres escuchar. Busca gente que te diga la verdad aunque duela. El quinto y último paso es actuar. Porque fe sin obras es muerta. Puedes tener todas las señales del mundo, pero si no actúas no sirve de nada. Y aquí está donde la mayoría falla.
reciben la señal, la reconocen, la confirman y después no hacen nada, porque actuar da miedo, porque actuar requiere sacrificio, porque actuar significa dejar atrás lo conocido por lo desconocido. Pero si Dios te mostró el camino, tienes que caminar. Él no te va a llevar cargado, Él te va a mostrar el camino, pero tus pies tienen que moverse. Ahora déjame advertirte sobre las formas más comunes en que ignoramos las señales de Dios. La primera es racionalizándolas. Decimos, eso no puede ser Dios, eso no tiene sentido, eso va contra la lógica, y usamos nuestra mente para invalidar lo que nuestro espíritu ya sabe. Pero déjame decirte algo, los caminos de Dios no siempre tienen sentido para nuestra lógica humana. Abraham dejando su tierra sin saber a dónde iba, Noé construyendo un barco en tierra seca, Moisés regresando a enfrentar al faraón. Nada de eso tenía sentido lógico, pero era la voluntad de Dios. La segunda forma es posponiendo, decimos, sí, creo que esa es la señal, pero no es el momento, esperaré a que sea más conveniente. Y dejamos pasar días, semanas, meses, y la oportunidad se cierra, porque Dios no espera para siempre. Las ventanas de oportunidad se abren y se cierran, y cuando Dios abre una ventana tienes que saltar, no esperar a que se convierta en puerta con alfombra roja. La tercera forma es buscando mejores señales. Dios nos da una señal, pero no nos gusta, entonces pedimos otra y otra y otra, esperando que Dios nos diga lo que queremos escuchar. Pero Dios no es un genio de lámpara que cumple deseos, es un Padre que te guía, y a veces te guía por caminos que no entiendes, por lugares que no elegirías. Pero Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que tú no sabes. La cuarta forma es consultando con demasiadas personas, especialmente con personas que no conocen a Dios, que no entienden el camino de fe. Y ellos te van a dar consejos desde miedo, desde lógica, desde seguridad, y te van a convencer de ignorar la señal, porque para ellos la fe no tiene sentido, el riesgo no vale la pena, y terminas obedeciendo voces humanas en lugar de la voz de Dios. Y la quinta y más peligrosa forma es simplemente negándolas, pretendiendo que no las vimos, pretendiendo que no pasó nada, ocupándonos con distracciones para no enfrentar la verdad de que Dios habló y nosotros no queremos obedecer. Y eso es lo más peligroso, porque cuando conscientemente ignoras una señal de Dios, endureces tu corazón, y cada vez que lo haces se vuelve más difícil escuchar la próxima vez. Déjame contarte lo que me dijo un anciano sabio una vez. Me dijo, Kenji, Dios te hablará de tres formas. Primero, te susurra. Es una voz suave en tu corazón, una inquietud, un sentir. Si ignoras el susurro, te habla, es más fuerte. Circunstancias que no puedes ignorar. Puertas que se abren o se cierran. Personas que te dicen exactamente lo que necesitas escuchar. Si ignoras cuando te habla, te grita. Y el grito de Dios es la crisis, la pérdida, el dolor, el quebranto que te obliga a detenerte y escuchar. Es mejor obedecer el susurro que esperar el grito. Y yo lo comprobé. Cuando estaba en Japón, Dios me susurró. Sentía que debía ir a Colombia. Ignoré el susurro. Después me habló. La llamada, la oportunidad, la señal clara. Ignoré cuando me habló. Entonces gritó. Perdí todo. Y en esa pérdida finalmente escuché. Y obedecí. Pero cuánto dolor me hubiera ahorrado si hubiera obedecido el susurro. Entonces te pregunto, ¿en qué etapa estás? ¿Dios te está susurrando algo y lo estás ignorando? ¿Te está hablando a través de circunstancias y las estás racionalizando? ¿O ya está gritando a través de crisis y todavía te niegas a escuchar? Porque Dios es paciente, pero no infinitamente paciente. Hay un momento donde Él dice, si no quieres obedecer, adelante, haz lo que quieras. Y te deja ir. Y eso es lo más aterrador. No es que Dios te castigue, es que Dios te deja hacer tu voluntad. Y descubres que tu voluntad sin la dirección de Dios es un desastre. Y déjame decirte algo más, las señales de Dios no siempre son sobre cosas grandes, no siempre son sobre cambiar de país o de carrera, a veces son pequeñas. Habla con esa persona, perdona a alguien, sirve aquí, da esto, y esas señales pequeñas son tan importantes como las grandes, porque Dios te prueba en lo poco, y si eres fiel en lo poco, te confiará lo mucho. Entonces cuando sientas esa vocecita diciéndote, llama a tu madre, hazlo. Cuando sientas que debes disculparte con alguien, hazlo. Cuando sientas que debes dar aunque no tengas mucho, hazlo. Porque estás entrenando tu oído espiritual, estás practicando obediencia. Y cuando venga la señal grande, la que cambia tu vida, ya vas a saber cómo reconocerla y obedecerla.
Y finalmente déjame decirte esto, obedecer las señales de Dios no garantiza que todo será fácil, no garantiza que todo saldrá perfecto, no garantiza que no habrá dolor, lo que garantiza es que estarás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, con paz en tu corazón, y que Dios estará contigo en el camino, y eso es más valioso que cualquier comodidad, cualquier seguridad, cualquier plan perfecto. Yo obedecí la señal de venir a Colombia, y fue difícil, fue doloroso. Hubo momentos donde lloré, donde quise rendirme, donde dudé si había escuchado bien. Pero hoy, 25 años después, puedo decir sin duda que fue la mejor decisión de mi vida. Porque estoy haciendo exactamente lo que nací para hacer. Estoy viviendo mi propósito. Y tengo paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sé que estoy donde Dios me quiere. Entonces hoy te hago una pregunta directa. ¿Has pedido una señal? ¿La has recibido? ¿La estás ignorando? Porque si es así, deja de hacerlo. Ahora, en este momento, reconoce la señal, acepta lo que Dios te está diciendo y obedece. Aunque dé miedo, aunque no entiendas, aunque otros piensen que estás loco, obedece. Porque del otro lado de la obediencia está todo lo que has estado buscando. Tu propósito, tu paz, tu realización. Pero tienes que dar el paso. Y si este mensaje es tu señal, si Dios te está hablando a través de estas palabras, no lo ignores. Suscríbete a este canal como tu declaración de que